Me llamo Sofía, tengo 38 años y soy contable en una empresa de materiales de construcción. El 29 de diciembre, caí enferma y tuve que guardar cama. Mi marido me señaló con el dedo a la cara y me gritó: «Vete a casa de tu madre, no te quedes aquí trayendo mala suerte a mi familia». Recogí mis cosas y me fui. El 2 de enero, cuando vino a buscarme, se quedó petrificado con lo que vio. Llevaba casada casi 10 años y vivía con mi marido Javier y mi suegra, doña Elvira, en un chalet que no era ni grande ni pequeño, pero donde siempre me sentía agobiada, asfixiada, no por falta de espacio, sino porque en aquella casa, desde hacía mucho tiempo, yo vivía en un estado constante de cautela, de resignación, intentando agradar a todos, uno por uno, y esa sensación se volvía 1000 veces peor cada vez que se acercaban la Navidad y el Año Nuevo. Todos los años era lo mismo. A partir del día 25 o 26 de diciembre, apenas tenía tiempo para sentarme, desde limpiar la casa de arriba a abajo, lavar las cortinas, pulir la platería, hasta ir a la compra para la cena, adobar la carne, preparar los dulces tradicionales. Era yo quien se encargaba de casi todo sola. Mi suegra solo sabía dar órdenes, y mi marido pasaba por mi lado. Me hacía una pregunta por cumplir y luego decía que tenía otras cosas que hacer. Yo me decía a mí misma que no pasaba nada si la mujer de la casa trabajaba un poco más para tenerlo todo impecable, para que las fiestas fueran acogedoras. La cuestión es que hay quien trabaja sin descanso por la familia y recibe una palabra de aliento, pero, en mi caso, todo lo que yo hacía se veía como una obligación. En la mañana del 29 de diciembre, todavía estaba en el mercado eligiendo las últimas flores para la mesa cuando de repente sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al principio, pensé que era por el viento o por el cansancio acumulado de acostarme tarde y levantarme temprano los últimos días. Pero, nada más llegar a casa, sentí un dolor de cabeza punzante, la vista borrosa y los miembros pesados. Intenté guardar la compra, colocar las flores en un jarrón en la mesa y fui a la habitación a tumbarme un poco. Apenas me acosté, la fiebre me atacó con una fuerza abrumadora. Mi cuerpo ardía. Tenía los labios secos y el pecho pesado, como si alguien me hubiera puesto una piedra encima. Javier me vio tumbada en la cama y frunció el ceño, preguntando solo: «¿Qué te pasa ahora?». Intenté levantarme y le pedí que me llevara al médico, pues sentía dificultad para respirar. Chasqueó la lengua, con expresión de fastidio, pero acabó por llevarme al centro de salud más cercano. El médico me tomó la temperatura, me auscultó los pulmones y negó con la cabeza: «Tiene casi 39 grados de fiebre y una neumonía aguda. Necesita reposo absoluto. Tomar la medicación y evitar esfuerzos». Ni siquiera tuve tiempo de suspirar de alivio al saber que no era una simple gripe, cuando me fijé en Javier, a mi lado, con una cara de profundo aburrimiento. Era como si la enferma no fuera su mujer, sino una deuda que le había caído encima en plenas fiestas. En cuanto llegamos a casa, me arrastré hasta la habitación, con la cabeza dándome vueltas y los oídos zumbando. Fuera, oía el sonido de la escoba en el patio, el tintineo de las cacerolas y el ruido de la televisión a todo volumen. Me tapé con el edredón hasta el pecho, con los ojos entrecerrados, pero podía oír perfectamente la voz de doña Elvira en el salón. Tenía que ser ahora. En buena hora se le ocurre ponerse enferma. Qué mala suerte. Todo el año bien. Y le da por caer el 29 de diciembre. Cada una de sus palabras era afilada como una aguja. Atravesaba la puerta de la habitación y se clavaba directamente en mi pecho. Me quedé quieta, con un nudo en la garganta. Estaba realmente enferma, agotada. ¿Quién quiere estar en cama en plenas fiestas? Pasada media hora, oí el ruido de platos en la cocina y a mi suegra refunfuñando. Las verduras por preparar, el pavo por asar, los postres todos encima de la encimera. No sé hasta cuándo piensa quedarse tumbada. Apreté los dientes y me apoyé para sentarme. La cabeza me pesaba toneladas y la habitación parecía ondear frente a mí. Pero me obligué a salir de la cama. Pensé en ir a la cocina a adelantar lo que pudiera, para que no tuvieran un motivo más para llamarme perezosa. Pero, en cuanto puse los pies en el suelo, mi cuerpo se desplomó hacia adelante. El mareo fue tan fuerte que tuve que agarrarme al borde de la cama para no caerme. En ese preciso momento, Javier pasó por la puerta de la habitación. Me vio tambaleándome, y en lugar de ayudarme arrugó la cara y gritó: «¿Vas a quedarte ahí tumbada haciendo bulto? No sirves ni para 4 cosas».
Miré a mi marido y tardé unos segundos en creer que aquellas palabras habían salido de su boca. Intenté explicar, con los labios temblorosos. Estoy realmente agotada. El médico dijo que tengo neumonía. Pero antes de que terminara la frase, me interrumpió con un gesto brusco. Su voz era áspera. Eres un estorbo en plena Nochevieja. ¿Quién aguanta esta mala suerte tuya? Las casas de los demás celebrando el año nuevo y la nuestra con una enferma tirada en la cama. Me quedé paralizada. Aquella frase no era solo insensible. Fue como una bofetada que dolió mucho, porque vino del hombre con el que había compartido mi vida durante casi 10 años. Lo miré, con la esperanza de ver una pizca de remordimiento, una señal de compasión. Pero no. Me dio la espalda y se fue, dejándome allí, ardiendo en fiebre, con un sentimiento de humillación que me cortaba la respiración. Fuera, mi suegra todavía añadió. Una mujer en casa que siempre está enfermando por cualquier cosa solo sirve para dar trabajo a los demás. El ambiente en aquella casa se volvió irrespirable. Volví a la cama y me cubrí hasta la cabeza, pero seguía temblando. El frío que sentía no venía solo de la fiebre. Venía de la indiferencia que se materializaba frente a mí, y fue en ese instante cuando recordé que, en los últimos meses, Javier siempre andaba escondiendo el móvil y llegando tarde a casa. Había noches en las que se quedaba mandando mensajes durante horas, y, si yo me acercaba, apagaba la pantalla a toda prisa. Cada vez que le preguntaba, respondía secamente. Son cosas de la empresa. ¿Qué entiendes tú de eso? En aquel momento, llegué a culparme por ser desconfiada. Intenté creer que era la presión del trabajo, que los hombres tienen sus preocupaciones. Pero allí, tumbada en aquella cama, el 29 de diciembre, escuchando las palabras crueles de mi suegra y viendo la frialdad de mi marido, un extraño presentimiento se apoderó de mí. Un presentimiento de que algo muy malo pasaba en aquella casa, de que la fiebre era solo el principio y de que una prueba mucho mayor me esperaba. Pensé que, como mucho, se limitarían a decir unas palabras duras para desahogarse. Pensé que, si me quedaba quieta, tomaba los medicamentos e intentaba mejorar, todo pasaría, como tantas otras veces. Pero, todavía hoy, cuando recuerdo aquella tarde, siento un escalofrío en la espalda. Porque fue ese día cuando me di cuenta de que todas las humillaciones que me tragué durante casi 10 años eran solo una fina capa de tierra que cubría una crueldad que ya existía desde hacía mucho tiempo. Quizás se pregunten por qué aguantaba tanto. La verdad es que, cuando me casé, no era una persona débil. Tenía mi trabajo. Y mis padres me enseñaron a tener amor propio. Solo que, después de casarme con Javier, me mentalicé de que una pareja tiene que saber ceder y que una nuera debe ser dócil. A mi suegra nunca le gusté mucho desde el principio. Pensaba que mi familia no era rica, y que yo no era tan sumisa como las otras candidatas que ella tenía en mente para su hijo. Pero yo me esforcé. Cuidé de cada comida, de cada pastilla, de cada fiesta familiar. Esperaba que, con el tiempo, mi dedicación fuera reconocida. Me equivoqué. Hay personas que, cuanto más cedes, más te pisan. Aquella tarde, acabé por dormirme por culpa del antitérmico. Estaba en un estado de somnolencia, con el cuerpo ardiendo. En el salón, la televisión seguía a todo volumen, intercalada por el sonido de una silla arrastrándose, de pasos pesados y de mi suegra refunfuñando. Estaba dormitando cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe, golpeando la pared y haciéndome sobresaltar. Doña Elvira estaba en la puerta, con las manos en las caderas y cara de pocos amigos, ni una pizca de preocupación por mí. Me miró de arriba abajo y dijo, con una voz áspera, lanzándome cada palabra a la cara. Me quedé en shock, pensando que había oído mal. En medio de la fiebre, aún pensé que solo estaba enfadada, que no podía estar hablando en serio con su nuera enferma. Intenté sentarme, con la voz ronca. Mamá, estoy realmente enferma. El médico dijo que tenía que reposar. Pero ella me cortó. Enferma, enferma. Todo el año buena, y justo el 29 de diciembre se te ocurre encamarte. Esta casa tiene tradiciones. Hay que prepararla para recibir el año nuevo. Tú ahí tumbada no haces más que traer mal agüero. La miré, con la garganta apretada. Llevaba viviendo en esa casa casi 10 años. Nunca dependí de ellos para nada. Nunca fallé en mis responsabilidades en las fiestas. Cuando ellos se ponían enfermos, era yo quien cuidaba de todo. Hubo años en los que, incluso con fiebre,
Me levanté para preparar la cena hasta la madrugada. Y ahora, por una vez que yo no podía levantarme, me miraban como si fuera un mal presagio. En ese momento, Javier entró. No sé si estaba escuchando la conversación. Solo sé que su cara era una máscara de hielo, sin compasión alguna. Yo todavía pensé que, al ver a su madre ser tan injusta, él me defendería. Una palabra, lo que fuera. Pero no. Dio un paso más, me señaló directamente a la cara y, con una voz fría que cortaba, dijo: «Vete a casa de tu madre. No te quedes aquí fastidiando el año a todo el mundo». Aquella frase fue como un cuchillo directo al corazón. Miré a mi marido, el hombre que me había prometido protegerme, que me había dado la mano delante de nuestras familias y había dicho que nunca me dejaría sufrir. Pero, en aquel momento, en su rostro, no había vacilación, ni culpa, ni afecto, solo impaciencia. Como si yo fuera un obstáculo que necesitaba ser eliminado lo más rápido posible. «¿Qué has dicho?», pregunté con voz temblorosa, intentando aferrarme a un último hilo de esperanza. «Estoy con fiebre». Javier no respondió, solo señaló la puerta con la cabeza y dijo, secamente: «¿No lo has entendido? Vete a tu casa. Estamos preparando el año nuevo. Nadie tiene tiempo para aguantar a enfermos. Solo estás molestando a todo el mundo». A su lado, doña Elvira añadió, con una sonrisa despectiva: «Esta casa no alimenta a inútiles en plena Nochevieja. Tan fuerte y robusta, pero siempre está enfermando. Ve a llorarle a tus padres». En aquel momento, el dolor que sentí ya no era solo por la fiebre, fue la sensación de ser despojada, expulsada, tratada como un objeto sin valor. Me di cuenta de que no estaban simplemente teniendo un ataque de ira. Me estaban echando a propósito. El 29 de diciembre, cuando estaba más débil, más agotada y más vulnerable, me quedé sentada, paralizada. Por unos segundos, me ardían los ojos, las lágrimas me corrían por la cara, pero no lloré en voz alta. Sabía que llorar, suplicar o explicar no serviría de nada. Frente a mí ya no estaban mi marido y mi suegra, sino dos personas unidas en su frialdad, mirándome como una carga. Lentamente, aparté el edredón y puse los pies en el suelo. El cuerpo aún me temblaba y la cabeza me ardía, pero me obligué a levantarme. Cada paso hacia el armario pesaba como plomo. Abrí la puerta, saqué algunas prendas al azar y las metí en una maleta. Las manos me temblaban tanto que apenas podía doblarlas. Un jersey se cayó al suelo y ni siquiera tuve fuerzas para recogerlo. Mientras yo guardaba mis cosas en silencio, nadie me ayudó. Nadie preguntó si podía caminar, si necesitaba un taxi, si ya había tomado mis medicinas. En la habitación solo se oía la cremallera de la maleta y mi propia respiración entrecortada. Cuando arrastré la maleta hasta la puerta, Javier incluso se apartó, como si tuviera miedo de que le tocara. Y después, dijo una frase corta y venenosa que nunca olvidaré: «Si te vas, es para no volver». Me detuve, con la mano apretando el asa de la maleta con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron blancos. Miré hacia atrás, hacia aquella casa. La casa donde había limpiado cada azulejo, donde había pasado noches en vela preparando caldo cuando mi suegra enfermaba, donde había ahorrado cada euro para renovar el salón. La casa a la que yo llamaba familia. Al final, para ellos yo nunca había pertenecido realmente a aquel lugar. Y fue en ese instante, en la puerta de casa, aquella tarde del 29 de diciembre, cuando mi corazón se heló. Ya no era solo tristeza. Era una lucidez aterradora. Me di cuenta de que no me estaban echando por una fiebre. Y, a partir de ese momento, un pensamiento que nunca antes me había atrevido a tener, comenzó a formarse en mi mente. No era un pensamiento de súplica o de reconciliación. Era la necesidad de descubrir, de una vez por todas, por qué tenían tanta prisa por perderme de vista. Arrastré la maleta fuera del portón, con las piernas flaqueando. En la calle, el viento frío de fin de año me soplaba en la cara. Pero mi cuerpo seguía ardiendo con la fiebre. Me apoyé en el muro, tratando de recuperar el aliento, antes de poder llamar a un taxi. Cuando el taxista paró, tuve que apoyarme en la puerta para poder entrar. Me miró por el retrovisor y, tal vez al verme tan pálida y con los labios secos, preguntó: «¿Necesita ir al hospital, señora?». Negué con la cabeza, con la voz casi inaudible: «Lléveme a casa de mi madre». El coche arrancó.
Por la ventanilla, veía las calles de Sevilla llenas de gente, las luces de las tiendas encendidas, todos corriendo con bolsas en las manos, con una expresión de ajetreo y de entusiasmo. Y yo, encogida en el asiento de atrás, abrazando mi maleta, con la cabeza dándome vueltas, ardiendo en fiebre y temblando de frío. No recuerdo por cuántos cruces pasamos, pero me acuerdo perfectamente de la sensación de humillación que me asfixiaba. 29 de diciembre. La gente anhela llegar a casa a tiempo para la cena en familia. Y a mí me había echado mi propio marido como si fuera basura. Cuando el taxi paró frente a la casa de mi madre, apenas tenía fuerzas para salir. Nada más entrar en el patio con la maleta, mi madre, doña Elena, salió corriendo de dentro de la casa. Al verme, se quedó paralizada y el paño de cocina que tenía en la mano se le cayó al suelo. «Sofía, Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Antes de que pudiera responder me sostuvo. Mi cuerpo debía de estar ardiendo porque, en cuanto me tocó, su cara se puso pálida. Solo pude decir mamá, y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en la cama de mi antigua habitación. El olor a alcohol, a medicinas y a las sábanas familiares se mezclaba, trayéndome una sensación de confort y al mismo tiempo de dolor. Fuera, oí a mi madre hablar con el médico de familia. La oí decir con la voz entrecortada: «¿Cómo pueden tratar así a mi hija? Con la fiebre que tiene, tuvieron el valor de ponerla en la calle». Cada palabra que oía pesaba como una piedra. Quería levantarme y decirle que no se preocupara, pero los párpados me pesaban, la garganta estaba seca y el cuerpo sin fuerzas. Mi madre me cuidó desde la tarde hasta la noche, me puso paños fríos en la frente, me dio caldo a cucharadas e incluso llamó a una enfermera amiga para ponerme suero, porque estaba completamente deshidratada. En mis delirios, veía la sombra de mi madre sentada a mi lado o la oía suspirar en voz baja. En un momento dado, la oí acariciarme el pelo y decir, como si hablara para sí misma: «Mi hija, una mujer tan decente y honrada, y ha ido a caer en una familia tan ingrata». Sentí una opresión en el pecho. Pero ya no tenía fuerzas ni para llorar. A la mañana siguiente, la fiebre finalmente empezó a bajar. Todavía me dolía la cabeza y el pecho me pesaba. Pero la mente estaba más clara. Me quedé tumbada, mirando al techo, con el corazón en un torbellino. Si hubiera sido en otros años, tal vez me habría consolado pensando que era el estrés de las fiestas, que todo el mundo estaba nervioso y que las palabras habían salido sin pensar. Pero no, lo que ocurrió la tarde anterior fue demasiado frío, demasiado definitivo. La forma en que Javier me señaló con el dedo, la forma en que su madre lo apoyó, como si todo estuviera ensayado, no parecía un mero ataque de furia. Empecé a recordar cosas recientes, las noches en las que Javier se quedaba en el salón mandando mensajes hasta tarde y ponía el móvil boca abajo cuando yo aparecía. Las llamadas que atendía en mitad de la noche y se iba al balcón a hablar en voz baja. Y las veces que yo preguntaba y él respondía, irritado: «Son asuntos míos, no te metas». En aquel momento, yo aún lo disculpaba. Aún me culpaba por ser desconfiada. Pero ahora, allí tumbada, uniendo las piezas, todo parecía tener sentido. De repente me acordé de mi antiguo móvil. Lo había cambiado hacía unos meses y lo había guardado en el cajón del escritorio de mi habitación. Antiguamente, por comodidad, Javier y yo compartíamos la misma cuenta de almacenamiento en la nube para sincronizar fotos y algunos archivos. Cuando cambié de móvil, no me acordé de cerrar la sesión, ni pensé que algún día necesitaría volver a entrar. En cuanto se me ocurrió ese pensamiento, el corazón se me aceleró. Me senté despacio, abrí el cajón y saqué el móvil antiguo. Las manos todavía me temblaban. Lo encendí y esperé a que arrancara. La conexión a internet era lenta, y cada icono que aparecía me ponía más ansiosa. Fui a la sección de mensajes sincronizados y empecé a recorrer las conversaciones más recientes. Al principio solo eran notificaciones de trabajo y publicidad. Pero, de repente, un nombre desconocido me saltó a la vista. Patricia. Solo ese nombre fue suficiente para causarme una opresión en el pecho. Hice clic en la conversación y, en el momento en que leí las primeras líneas, sentí que se me helaba la sangre en las venas. Basta con que ella se vaya de casa en estas fechas de Año Nuevo para que nuestro plan funcione a la perfección. El mensaje era del número de Javier. Me quedé paralizada, con los ojos fijos en la pantalla. La frase era corta, pero fue como un cuchillo que rasgó todo a lo que aún me aferraba.
¿Quién era ella? ¿Cuál era el plan? La expulsión de la tarde anterior, la insistencia de ellos para que me fuera, no había sido un acto impulsivo. No fue por mala suerte, ni por irritación, fue premeditado. Había un plan, y alguien estaba esperando a que yo desapareciera de aquella casa. Seguí leyendo y, a cada línea, me sentía más helada. El aire en la habitación estaba quieto. Fuera, en el patio, oía a mi madre preparando las verduras para el desayuno. Pero, dentro de mí, era como si se estuviera formando una tormenta. Apreté el móvil con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Una sospecha terrible empezó a tomar forma en mi mente. Si se habían asegurado de echarme precisamente en estas fechas, ¿qué planeaban hacer en esa casa durante mi ausencia? Me quedé inmóvil durante un largo tiempo, con los ojos fijos en la pantalla. La sensación ya no era de dolor, sino un frío cortante que me subía por la espalda. Si antes sospechaba que mi expulsión había sido planeada, ahora sabía que la realidad era mucho más sombría de lo que imaginaba. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos, y seguí leyendo los mensajes más antiguos. Cuanto más leía, más se me encogía el corazón. Las conversaciones entre Javier y Patricia no eran recientes. Habían comenzado hacía más de un año. Al principio, eran preguntas vagas, desahogos sobre el trabajo, palabras de consuelo. Luego, evolucionaron a te echo de menos. Encuentros secretos y conversaciones que me hacían sentir que el suelo se abría bajo mis pies. El hombre que en casa siempre estaba irritado, que apenas terminaba de cenar cogía el móvil. Era capaz de ser paciente y amable con otra mujer. Recordé perfectamente quién era Patricia. Había trabajado en la misma empresa que Javier durante un tiempo y luego se fue. Era unos años mayor que yo. Hablaba de forma mansa y siempre parecía experimentada y comprensiva, pero tenía un brillo calculador en la mirada. La había conocido en algunas cenas de empresa e incluso la invité a nuestra casa una vez, pensando que era solo una compañera de mi marido. En aquel momento, Patricia se había divorciado recientemente y se quejaba de lo mucho que había sufrido, de cómo la habían traicionado y de que solo quería encontrar la paz. Y ahora, esa misma mujer que se había sentado frente a mí, sonriendo y hablando dulcemente, estaba conspirando con mi marido para apuñalarme por la espalda. Seguí bajando por los mensajes hasta encontrar uno enviado pocos días antes de Navidad. Mis ojos se detuvieron en una frase de Patricia. Este año nuevo tenemos que resolver esto de una vez por todas. No quiero seguir siendo la otra. Aquella frase fue suficiente para helarme las manos. Ya no había dudas. No solo tenían una aventura. La relación ya duraba lo suficiente como para estar planeando un futuro juntos. Y el mayor obstáculo a resolver era yo. Justo debajo estaba la respuesta de Javier. Leí cada palabra y sentí como si me estuvieran cortando con un cuchillo sin filo. Tranquila. En cuanto ella se vaya, todo esto será nuestro. Todo esto. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza. Si solo quisiera dejarme para estar con ella, habría dicho me casaré contigo o voy a pedir el divorcio. Pero no. Se refirió a todo esto de una forma muy clara, muy materialista, que revelaba su codicia. Me quedé en silencio, intentando unir las piezas. ¿Por qué tenían que echarme precisamente en las fiestas? ¿Por qué Patricia tenía tanta prisa? ¿Y por qué Javier hablaba con tanta certeza? Como si bastara con que yo desapareciera para que su plan funcionara. De repente recordé algo. En el último mes, Javier me había preguntado varias veces, de forma casual, sobre la escritura de la casa. Una vez, preguntó: ¿dónde guardas los papeles de la casa? Por si necesitamos algo. Otra vez, insinuó: que esta casa esté solo a tu nombre no es muy práctico. Si estuviera a nombre de los dos sería más fácil para todo. Incluso llegó a sentarse a mi lado y decir, con una rara dulzura en su voz: estoy pensando en pedir un préstamo para un negocio. Podríamos hipotecar la casa por un tiempo. En aquel momento, me negué de inmediato. Porque la casa fue un regalo de mis padres antes de la boda. No quería tocarla. Él se enfurruñó, diciendo que yo no confiaba en él. Pensé que solo era orgullo herido. Mal sabía yo que aquellas preguntas no eran inocentes. Al pensar en esto sentí un hormigueo en la nuca. La casa estaba a mi nombre. Era un bien privativo. Algo por lo que mis padres habían ahorrado toda una vida para darme como seguridad. Si me echaron cuando estaba enferma, en una época en la que todo el mundo está ocupado y los servicios públicos a medio gas, era muy probable que estuvieran aprovechando para hacer algo relacionado con los documentos de la casa.
Bastaría con engañarme para firmar algo, falsificar mi firma, o llevar a alguien a ver la casa y hacer una tasación. Las consecuencias serían mucho peores que una simple traición. Inmediatamente cogí el móvil y llamé a mi casa. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Llamé a Javier. El móvil sonó varias veces, y luego la llamada fue rechazada. Llamé al número fijo. Nada. La ansiedad crecía dentro de mí. Si fuera una situación normal, por muy enfadados que estuvieran, habrían contestado para insultarme, para descargar su furia, pero el silencio total indicaba que estaban ocupados con algo tan importante que no querían ser interrumpidos. Mientras estaba en esto, el móvil vibró. Era un mensaje de Carla, mi vecina de al lado, una persona que siempre me había apreciado. El mensaje era corto, pero, al leerlo, mi corazón dio un vuelco. Sofía, ¿por qué hay tanta gente extraña en tu casa hoy? Miré la pantalla, con la boca seca. Justo después, Carla envió otro mensaje. He visto a una señora muy arreglada llegar por la mañana, y luego a otros 2 hombres con maletín. Tu suegra no para de asomarse a la calle. ¿Pasa algo? En ese momento todas mis dudas desaparecieron. Lo que temía estaba sucediendo de verdad. Mientras yo estaba en cama en casa de mi madre, recuperándome de una fiebre y del shock de haber sido expulsada, en mi propia casa, ellos estaban recibiendo a extraños. No una, sino varias personas. Una mujer desconocida y 2 hombres con maletín. Juntando esto con los mensajes que acababa de leer, me di cuenta de que no podía ser nada bueno. Apreté el móvil, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Al final, el verdadero objetivo de echarme no era solo tener libertad para estar juntos, ni humillarme. Estaban aprovechando mi ausencia para ejecutar un plan mucho mayor. Un plan calculado, con la participación de terceros, con un objetivo claro. Mi casa. Miré por la ventana. El cielo de fin de año estaba despejado. El sol brillaba y, en la calle, la gente continuaba con sus compras de última hora. Pero para mí todo se había oscurecido. Me di cuenta de que, si seguía allí, tumbada y lamentándome, en poco tiempo podría perder no solo a mi marido, sino también el único pilar que me quedaba en la vida. Y fue en ese instante cuando un pensamiento frío, que hasta a mí me sorprendió, se me ocurrió. Tenía que saber, costara lo que costara, qué estaban tramando a mis espaldas. Me quedé sentada unos segundos más, obligándome a respirar despacio. Si fuera la Sofía de hace unos años, habría entrado en pánico, habría llamado gritando, llorando, y habría salido corriendo incluso enferma. Pero, no sé cómo, en el momento en que me vi acorralada, mi mente se volvió súbitamente lúcida. Tal vez por ser contable durante tantos años, me acostumbré a que, cuanto mayor es el caos, más calma necesito tener. El pánico no me iba a ayudar a salvar la casa, ni las lágrimas iban a conmover a quienes me estaban traicionando. Lo que necesitaba hacer era verificar rápidamente qué tenía en mi poder y hasta dónde podían llegar ellos. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una carpeta marrón donde mi madre me guardaba los documentos importantes. Afortunadamente, nunca dejé todo en casa de mi marido. La escritura original de la casa, el documento de donación de mis padres, el certificado de matrimonio, algunos contratos. Había fotocopiado todo y lo había guardado por separado. Hojeé cada documento, verifiqué cada línea, cada firma. La casa seguía a mi nombre. El documento de donación de bien privativo, anterior al matrimonio, estaba intacto. No había ningún poder notarial a nombre de Javier. Cuanto más verificaba, más segura estaba. Sin mi firma, ellos no podían, legalmente, vender o hipotecar la casa. Pero esto no me tranquilizó. Si me estaban traicionando desde hacía más de un año y planearon echarme en las fiestas, también serían capaces de recurrir a métodos más sucios para forzarme a firmar, falsificar mi firma o, al menos, aceptar una señal de un comprador para crear un hecho consumado. Mientras revolvía los papeles, un recuerdo súbito me iluminó la mente. Hacía aproximadamente medio año, después de que robaran en la casa de un vecino, instalé, discretamente, un sistema de cámaras de seguridad. No por desconfiar de nadie, sino porque Javier llegaba siempre tarde y mi suegra se quedaba muchas veces sola. Sentí que sería más seguro. Instalé una cámara en el salón, una en la entrada y otra en la cocina, y configuré la aplicación en mi móvil para poder ver las imágenes de forma remota. Javier sabía que había cámaras, pero nunca se interesó por la cuenta de administración o el acceso. Con el tiempo y el trabajo yo misma me olvidé de ellas,
Al recordar esto, cogí inmediatamente mi móvil y abrí la aplicación. La contraseña aún estaba guardada. La pantalla tardó en cargar, y mi corazón parecía suspendido en el aire. Me sudaban las manos, a pesar del frío que aún sentía. Y entonces, aparecieron las imágenes. Primero, la cámara del portón. Después, la del salón. Acerqué el rostro a la pantalla y sentí que el cuerpo se me helaba. En medio de mi salón, en el sofá estaba Javier, y a su lado Patricia. Ya no tenía el aire reservado que yo le conocía. Estaba de piernas cruzadas, bebiendo un vaso de agua, con una expresión de quien se sentía en casa. Mi suegra iba de un lado para otro, asomándose a la ventana. Segundos después, sonó el timbre. Un hombre de mediana edad, en camisa y con un maletín en la mano, entró. Detrás de él, venía un hombre más joven, con el pelo engominado y unos papeles en la mano. No necesité presentaciones para saber que estaban allí por la casa. La forma en que caminaban, cómo abrían los maletines, cómo disponían los papeles en la mesa, era inconfundible. Contuve la respiración y subí el volumen. El sonido no era perfecto, pero conseguía oír trozos de frases. El hombre mayor abrió el maletín, señaló algo y dijo algo en voz baja. Javier se inclinó para ver y asintió. Mi suegra se acercó y preguntó, ansiosa: ¿podemos arreglar esto rápido? Es que si tarda mucho, todavía tendremos problemas. El hombre respondió algo que no entendí, pero luego oí la voz de Javier, baja pero llena de urgencia. Prepárelo todo. Tenemos que firmar los papeles antes del día 2. Antes del día 2. Aquellas palabras me pusieron la piel de gallina. Realmente estaban aprovechando los días festivos para cerrar algún asunto. Un asunto que, si se alargaba más allá del 2 de enero, podría ser interrumpido por mi regreso. Mantuve el móvil firme, sin apartar la mirada. Patricia sonrió. Se recostó en el sofá y dijo, con una voz fría: esa modosita no tendrá valor para volver. Sentí que la sangre me hervía. Sus palabras no eran una suposición. Eran puro desprecio. Justo después Javier se rió. Una risa seca, cuya maldad nunca había percibido en 10 años de matrimonio. Y dijo, sin dudar: es muy débil. Si la echamos, se va y no vuelve. Me quedé paralizada. Débil. Aquella palabra, salida de la boca del hombre por el que había pasado noches en vela cuando estaba enfermo, por el que había corrido a todas partes cuando su negocio pasaba por apuros, por el que me había tragado sapos durante casi 10 años para mantener la paz en casa. Al final, para él yo solo era una mujer débil. Una mujer que, si era expulsada, se iba. Si era presionada, se callaba. Por mucho que sufriera, se limitaba a tragar las lágrimas. Por primera vez en mi vida, me sentí no solo traicionada, sino profundamente insultada. Si alguien me hubiera visto en ese momento, habría pensado que estaba llorando. Pero no, me ardían los ojos, pero no caía una sola lágrima. Algo dentro de mí se había roto. Pero, al mismo tiempo, algo nuevo había despertado. Miré fijamente a las 3 personas en la pantalla. A la verdadera cara de mi marido, de aquella mujer y de mi suegra. Y, lentamente, cerré la otra mano con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. Por primera vez en casi 10 años, no pensé en aguantar, en intentar recuperar lo que fuera, o en explicarme. Ellos eligieron echarme cuando estaba más enferma. Ellos eligieron conspirar para robarme la casa. Tenían la certeza de que yo sería débil y me retiraría. Pues bien, si me creían tan fácil de subyugar, no les iba a dar ese gusto. Dejé el móvil en la cama, y una sonrisa fría, que ni yo misma reconocí, se dibujó en mis labios. Mi voz estaba ronca por la fiebre, pero cada palabra salió sorprendentemente clara. Si queréis jugar, entonces vamos a jugar en serio. Aquella sonrisa fría fue fugaz, pero suficiente para darme cuenta de que, a partir de ese momento, ya no era la mujer que lloraba encogida en un rincón de la cama. Me tapé con el edredón, me apoyé en el cabecero, todavía agotada, pero con los ojos bien abiertos. Aquella noche, apenas solté el móvil. Conecté el cargador portátil, activé la grabación de pantalla y empecé a vigilar mi propia casa, minuto a minuto. De víctima expulsada, pasé a ser una observadora. Cada movimiento, cada conversación, cada vez que mi suegra se asomaba a la ventana, lo grabé todo. Mi madre entró varias veces en la habitación y al verme tan concentrada en la pantalla preguntó, preocupada: «Descansa un poco, hija».
El médico dijo que no te alterarás. Yo asentía para tranquilizarla, pero sabía que, si dejaba el móvil, a la mañana siguiente podría ser demasiado tarde. Se dice que una mujer cuando está acorralada, o cede por completo, o se vuelve más fuerte. Aquella noche del 30 de diciembre yo pertenecía al segundo grupo. Cerca de las 9 de la noche la cámara del salón mostró una escena que me hizo apretar las manos con fuerza. Patricia bajó las escaleras, pero lo que me dejó en shock no fue solo su descarada presencia en mi casa, sino la ropa que llevaba. Era mi pijama de seda color crema con pequeñas flores azules, un tejido suave que me gustaba mucho y que había comprado en unas rebajas a principios de invierno. Recuerdo que, cuando lo traje a casa, Javier dijo que el color me quedaba bien, que era suave. Y ahora, aquella mujer paseaba con él por mi salón como si fuera la dueña de la casa. Patricia se sentó en el sofá, cruzó las piernas con naturalidad y cogió una taza de té, sonriendo a Javier. Poco después, él entró con un plato de fruta que mi suegra acababa de preparar y se sentó descaradamente a su lado. Ya no existía el secretismo de los mensajes intercambiados a escondidas. Allí, frente a las cámaras, en mi propia casa, le pasó el brazo por los hombros y la atrajo hacia sí. Luego se rió y dijo algo que al oírlo sentí que el corazón se me paraba. A partir de ahora, esta es tu casa. No tengas miedo. Me quedé rígida. Hay frases que, aunque se digan en voz baja, son de una crueldad inmensa. A partir de ahora, esta es tu casa. Solo esa frase fue suficiente para destruir cualquier ilusión que aún pudiera tener. Ya no era una sospecha. Ya no era una aventura secreta. Me trataban abiertamente como a alguien que ya había sido descartada y miraban mi casa como un premio que pronto les pertenecería. Me llevé la mano a la boca, no para ahogar un sollozo, sino para contener la náusea que me subía por la garganta. Dolía. Sí. Pero, extrañamente, mi mente se aclaraba cada vez más. Cuanto más veía su verdadera cara, menos débil me sentía. Hacia las 10 de la noche, sonó el timbre. La cámara del portón mostró a los mismos dos hombres de antes, uno con un maletín, el otro con un fajo de papeles. Mi suegra fue a abrir la puerta, mirando a los lados antes de hacerlos pasar. En cuanto se sentaron, ella sacó de un armario un dossier de plástico con varios documentos. Forcé la vista. El corazón me latía desbocado. Aunque la imagen no era nítida, reconocí el margen rojo de las fotocopias compulsadas. Mi suegra las dejó sobre la mesa y dijo, en voz baja pero audible para el micrófono: tenemos que despachar esto antes del día 2. Si ella vuelve, lo estropea todo. Hice zoom en la pantalla. Los papeles brillaban con la luz, pero, en la primera página, logré distinguir el encabezado y el sello. Miré fijamente durante unos segundos y sentí que la cabeza se me quedaba dormida. Era la fotocopia de la escritura de mi casa. No había error. La grapa en la esquina, el sello, incluso una pequeña mancha de tinta azul que yo misma había hecho sin querer. Era todo mío. No solo estaban hablando. Habían revuelto mis papeles, preparado un dossier y estaban negociando con extraños en plena noche del 30 de diciembre. Mientras intentaba mantener la calma, otra frase llegó a mis oídos y me heló. Patricia se apoyó en el brazo del sofá, miró los papeles y dijo, bajito pero con una voz cortante, ¿por qué no hacemos ya un poder notarial falso? Firmamos por ella y listo. Nadie se va a enterar. Sentí un escalofrío. Aquello no fue un desahogo. Fue una sugerencia pensada, rápida, como si falsificar la firma de alguien fuera lo más normal del mundo. Pero lo que me impactó aún más fue la reacción de Javier. No la mandó callar, ni mostró ningún temor a cometer un delito. Solo negó con la cabeza, sonrió de lado y respondió, no hace falta. Basta con forzarla a firmar después. Para entonces, ya no tendrá nada que perder. Forzarla a firmar. Para entonces, ya no tendrá nada que perder. Cerré los ojos por un segundo. Su plan no era solo aprovechar mi ausencia. Ya estaban pensando en el siguiente paso. Cuando yo volviera, de alguna manera, me acorralarían para que firmara, quizás usando la presión de la familia, quizás difamándome, quizás amenazándome. No solo estaban traicionando nuestro matrimonio. Se estaban preparando para apropiarse de mis bienes de forma deliberada, planeada, con los papeles bien distribuidos. No me quedé allí paralizada más tiempo. Inmediatamente, empecé a guardar cada vídeo, cada clip de audio. Copié todo en la memoria del móvil y lo envié a mi correo personal.
Para asegurarme, lo reenvié a otro correo antiguo y conecté el móvil a mi portátil para hacer otra copia de seguridad. Lo hice todo rápidamente, casi por instinto, con el miedo de que las pruebas pudieran desaparecer. La cabeza me palpitaba de cansancio. Pero apreté los dientes y continué. Cuando se envió la última copia, me recosté y solté un largo suspiro. Fuera. Los primeros fuegos artificiales de la Nochevieja comenzaban a oírse a lo lejos, y, en mi pequeña habitación, yo estaba tumbada, con los ojos puestos en el techo, con el pecho doliéndome. Pensaban que era débil. Pensaban que, al ser expulsada, me limitaría a llorar y a dejar que hicieran lo que quisieran. Se equivocaron. Y aquella noche del 30 de diciembre, me prometí a mí misma, con una claridad que no admitía vuelta atrás. ¿Creéis que soy débil? Esta vez, no vais a saber ni qué os ha golpeado. Aquella noche apenas dormí, no por la fiebre, sino porque mi mente estaba demasiado despierta. Tan despierta que cada palabra, cada sonrisa de Patricia, cada mirada furtiva de mi suegra, se repetía en mi cabeza. De madrugada, empecé a oír los sonidos del vecindario. La escoba barriendo las hojas. Un portón abriéndose. Los primeros saludos de Año Nuevo. Un nuevo año comenzaba. Pero no sentía ningún entusiasmo. Sabía que, para tomar la iniciativa, no podía seguir tumbada esperando. Tenía que atacar primero. En la mañana del 1 de enero, tomé mis medicinas y, sentada en la cama, revisé todos los vídeos que había guardado. Elegí el más corto y explícito. La escena en la que Javier abrazaba a Patricia en mi salón y decía aquella frase que me había humillado hasta los huesos. A partir de ahora, esta es tu casa. No tengas miedo. Corté el vídeo para que durara menos de 20 segundos. Lo suficiente para que no pudiera negarlo. Lo suficiente para que se diera cuenta de que yo sabía más de lo que él pensaba. Pero, antes de enviarlo, tenía que hacer otra cosa. Miré la pantalla del móvil unos segundos y llamé a Javier. Tardó en contestar, pero, al último tono, respondió. Su voz sonaba somnolienta pero tan ruda como siempre. ¿Qué? Forcé mi voz para que saliera débil, ronca, como si estuviera agotada y llorando. Yo. Pido disculpas. Ayer debí de molestaros. Lo he pensado mejor. Y no voy a volver. Al otro lado, hubo un silencio de unos segundos. Y fue ese silencio el que me hizo darme cuenta de que estaba sorprendido. Probablemente no esperaba que yo llamara con un tono tan sumiso ni que dijera eso. Pero el silencio duró poco. Justo después, respondió. Frío y sin dudar. Me alegro. Al oír eso, ya no sentí el mismo dolor del día 29. El dolor más grande ya lo había sentido. Ahora, al oírle admitir que quería que yo desapareciera, sentí solo un frío profundo. El frío de quien ve la verdadera cara de alguien. No dije nada más. Colgué. Y, sin dudar un segundo más, abrí la conversación con Javier y envié el vídeo. Sin texto, sin explicación. Solo el vídeo. Dejé el móvil a mi lado y me quedé mirando la pantalla. 1. 2. 5 segundos. Menos de 10 segundos después, el móvil empezó a vibrar violentamente. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Dejé que sonara un poco más y contesté. Apenas se estableció la llamada, su voz explotó en mi oído, sin ninguna calma. ¿De dónde has sacado eso? Casi me reí. Ayer, tenía la cara fría de quien echa a su mujer de casa. Anoche, abrazaba a su amante en mi salón. Y ahora un pequeño vídeo era suficiente para dejarlo en pánico. Sonreí y dije, lentamente, palabra por palabra. De dónde lo he sacado no importa. Lo que importa es que tengo mucho más. Al otro lado, se calló. Casi podía oír su respiración agitada. Luego, su voz bajó. Pero cuanto más baja, más desesperada sonaba. Sofía. Escucha. No es nada de lo que estás pensando. Me reí. Una risa corta, pero tan fría, que hasta a mí me sorprendió. No es lo que estoy pensando. Entonces, ¿qué es? Os estabais abrazando en mi salón para no tener frío. Antes de que Javier pudiera responder, oí un ruido y otra voz se metió en la llamada. Mi suegra. Seguramente le había arrancado el móvil de las manos a su hijo. Su voz era tensa. No era la voz llorosa o irritada de costumbre, sino una mezcla de amenaza y súplica. Sofía. No hagas tonterías. Somos familia.
Arreglaremos esto con calma. Me erguí. Antes. La palabra familia tal vez me habría conmovido. Ahora no. Respondí de inmediato. ¿Qué familia? La familia que me echa de casa cuando estoy enferma para robarme todo. Al otro lado, silencio total. Un silencio que me demostró que mi primer ataque había dado en el blanco. Mi suegra no gritó. Javier no se atrevió a interrumpir. Era evidente que estaban vacilando. No esperaban que yo supiera de la aventura y, mucho menos, que tuviera pruebas. Y sobre todo, no esperaban que le pusiera nombre a su plan. Segundos después, Javier cogió de nuevo el móvil. Esta vez, no gritó. Cambió a un tono falsamente dulce. No te alteres, estás enferma. No te imagines cosas. Déjame ir a buscarte para que hablemos. Apreté el móvil, mirando el pálido sol de la mañana de Año Nuevo. ¿Ir a buscarme para qué? ¿Para forzarme a firmar algo? ¿Para escenificar una reconciliación? Me reí, secamente. No hace falta que vengas. Y te lo advierto. Ni se te ocurra tocar lo que es mío. Hice una pausa. Para que entendiera que no estaba bromeando. Y continué, lentamente. O me encargaré de que toda la familia sepa de qué calaña sois. Esta vez, al otro lado, el silencio fue absoluto. Nadie gritó. Nadie intentó darme lecciones de moral. Oí a alguien suspirar y pasos apresurados. Como si mi suegra estuviera apartando a Javier para decirle algo. Me los imaginé en el salón, pálidos, pasándose el móvil el uno al otro como si fuera una patata caliente. No esperé más. Colgué. Dejé el móvil y me recosté. El cuerpo todavía estaba cansado, el pecho pesado. Pero, por dentro, sentía algo diferente. No era satisfacción, ni alegría. Era la sensación de quien, por fin, ha dejado de estar acorralada. Durante años, mi sumisión les hizo pensar que yo no sabía reaccionar. Pero, esta vez, les iba a demostrar que no soy una mujer a la que se echa, a la que se roba. Y, aquella mañana del 1 de enero, supe que esto era solo el principio. Pero, a juzgar por su pánico, me di cuenta de que, por primera vez, quien estaba temblando no era yo. Pensé que, después de aquella llamada, se retirarían por unos días. La gente normal. Al saber que la otra parte tiene pruebas de una traición y de una conspiración para robar bienes, tendría miedo. Se echaría atrás. Pero se me olvidó que quien es capaz de echar a su mujer enferma de casa en la víspera de Año Nuevo no juega según las reglas de la decencia. No se retiraron. Al contrario, avanzaron con más fuerza, con más bajeza. En la mañana del 2 de enero, acababa de tomar mis medicinas y estaba sentada junto a la ventana cuando el móvil vibró. Era un mensaje de Javier. Una única frase, corta y fría. Si quieres arreglar esto por las buenas, vuelve y firma los papeles del divorcio. Miré la pantalla unos segundos. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una pizca de vergüenza. Solo una condición, dicha como si fuera una orden. Debajo, había enviado una imagen. La abrí. Era el borrador de un acuerdo de divorcio. Leí cada línea y una sonrisa amarga se formó en mis labios. Cuanto más leía, más clara se hacía su codicia y su descaro. En el acuerdo, el motivo del divorcio era vago. Mutuo consentimiento por ruptura del matrimonio. Pero la siguiente parte revelaba la verdadera intención. Decía que yo, Sofía, renunciaba voluntariamente a todos los derechos sobre el patrimonio común y no presentaría ninguna reclamación futura sobre la casa, dinero u otros bienes. Me reí en voz alta, una risa seca, amarga. No solo querían echarme, querían que firmara un papel que legalizara el robo, que me transformara de víctima en alguien que abdicaba de todo por voluntad propia. Así, si alguien preguntaba, ellos mostrarían el papel y quedarían limpios. ¡Qué planificación tan meticulosa! Tan asquerosa. Antes de que pudiera responder, sonó el móvil. Era Susana, una prima lejana de Javier. Dudé, pero contesté. Apenas me puse el móvil en la oreja, oí su voz, entre la sorpresa y la desconfianza. Sofía, ¿es verdad que has dejado a Javier por otro hombre? Me quedé paralizada. Sus palabras fueron como un jarro de agua sucia. Me quedé sentada en la cama, con la mano helada. En solo un día, esta era la forma en que contraatacaban. No con disculpas, sino manchando mi honor primero. Porque sabían que, en la vida,
Hay cosas que duelen tanto como perder dinero, perder la reputación, ser objeto de rumores, oír a la familia murmurar que eres una mujer ligera de cascos. Intenté mantener la voz tranquila. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Susana? La prima bajó la voz, como si contara un secreto. Ha sido su familia, claro. Dicen que ya andabas con otro desde hace mucho tiempo y que, cuando te descubrieron, te escapaste. Y que ahora estás montando todo este escándalo por la casa. Me quedé de piedra y te he llamado para saber si era verdad. No respondí de inmediato, no por no saber qué decir, sino porque estaba tragándome el nudo que se me había formado en la garganta. Este era su plan. Como no consiguieron asustarme, pasaron a atacar mi reputación, a convertirme en la culpable, en la mujer que abandonó a su marido por un amante. Así, si yo decía algo nadie me creería. Después de aquella llamada mi móvil no paró. Una tía, un tío, otra prima. Todos enviando mensajes. Unos preguntando qué pasaba, otros diciendo que una mujer con juicio sabe aguantar. Hubo incluso quien dijo que, si yo había fallado, debía volver y pedir perdón para mantener la paz. Miré aquella avalancha de mensajes y sentí un frío en el alma. El rumor se había extendido. Y no se habría extendido tan rápido sin alguien avivando el fuego. El objetivo era claro: aislarme, hacerme sentir tanta vergüenza que acabaría cediendo. Estaban apostando a que yo tendría más miedo a la opinión de los demás que a perderlo todo, que me humillaría para salvar mi reputación. Se equivocaron otra vez. Cerca de la hora de comer mi suegra llamó. Apenas contesté. Oí su llanto faus. Empezó con una voz entrecortada, que casi me habría engañado si no la conociera. Sofía, ¿cómo nos haces una cosa así? ¿Con qué cara miro yo a la familia? El teléfono no para de sonar. Yo ya soy vieja, no me humilles así. Me quedé en silencio escuchándola. Escuchando los sollozos falsos. Las lecciones de moral. ¿Qué actriz? Esparcía el veneno, y luego se hacía la víctima. La interrumpí, sin dejarla continuar con su espectáculo. Mi voz era tan fría, que ni yo la reconocí. Puede seguir con su actuación, señora. Al otro lado se calló, sorprendida por mi franqueza. Continué lentamente. Es una excelente actriz. Actuó cuando me echó de casa. Actuó cuando esparció que yo tenía un amante. Y ahora actúa como la víctima. Siga. Porque, pronto, tendrá un público mucho mayor. Colgué justo después. La habitación quedó en silencio. No iban a parar mientras yo siguiera cediendo. Su ataque había sido bajo, pero me ayudó a ver la verdadera naturaleza de esa familia. Y, a esa hora de comer del 2 de enero, me di cuenta de que esto ya no era una pelea de pareja, ni un conflicto entre nuera y suegra. Era un ataque planeado. Y, si querían arrastrarme por el barro para forzarme a firmar, entonces yo tendría que levantarme. No solo para salvar mi casa, sino para salvar mi honor. Después de aquella llamada, me quedé mucho tiempo sentada en la cama, planeando cada paso. Habían elegido difamarme ante la familia, lo que significaba que ya no les importaba mantener las apariencias. Y, cuando la gente llega a ese punto, los vídeos y los avisos por teléfono no son suficientes para detenerlos. Si continuaba con pequeños ataques, solo les daría tiempo para inventar más mentiras. Para acabar con esto, tenía que jugar en serio. Una jugada que, una vez hecha, no les daría ninguna posibilidad de negación. Supe de inmediato lo que tenía que hacer. No era una conversación en una cafetería, ni una discusión por teléfono. Sería una confrontación directa, frente a la familia, en el mismo lugar donde intentaban pintarme como la villana. Usaron la opinión de los demás como un arma. Yo usaría esa misma arma contra ellos. Y el momento perfecto sería al día siguiente, cuando la casa estuviera llena de gente y cualquier palabra se extendiera como la pólvora. Le envié un mensaje a Javier. Una sola frase. Mañana vuelvo para firmar y acabar con esto. Menos de un minuto después, respondió. Tan rápido que supe que estaba esperando esto. Su respuesta fue fría y corta. Si hubieras tenido juicio antes, habrías sufrido menos. Leí aquellas palabras y sonreí. Realmente creía que yo estaba derrotada. Que los chismes de la familia me habían doblegado. Creía que bastaba un poco más de presión para que yo firmara mi propia sentencia. Cuanto más lo creía, más hondo caía en la trampa que yo estaba preparando. Pero, para esta jugada, no podía contar solo con la rabia. Necesitaba pruebas, alguien que entendiera de leyes,
Busqué en mi agenda el número de don Nuno García, un abogado con el que mi antigua empresa había trabajado. Era un hombre discreto y competente. Le llamé y le conté la historia de forma resumida. Escuchó en silencio, y luego me hizo algunas preguntas detalladas sobre la casa, el documento de donación, los mensajes y los vídeos. Respondí a todo. Sin emoción. Después de escucharme dijo: si todo lo que me ha contado es cierto, esto ya no es solo un caso de adulterio. Hay indicios de intento de apropiación indebida. Mantenga la calma e imprima todas las pruebas que tiene. Vídeos. Mensajes. Grabaciones. Haga varias copias. Mañana, si es necesario, le preparo un dossier para proceder. Al oír aquello, me sentí más segura. Querían convertirme en una mujer que solo sabía llorar. Sin pruebas. Pero ahora, no. Tenía pruebas, tenía un abogado y, lo más importante, tenía la lucidez para no actuar por impulso. Aquella tarde, mientras mi madre estaba en la cocina, me senté en el escritorio, encendí el portátil y empecé a transferir todos los archivos, los vídeos de las cámaras, las conversaciones entre Javier y Patricia, las grabaciones de ellos hablando de los papeles. Lo guardé todo, por orden cronológico. Imprimí cada prueba. El sonido de la impresora, en aquel silencio, era seco y decidido. Como mi corazón, hoja a hoja, todo estaba allí, en blanco y negro. Después, llamé a otra persona. No a un abogado, sino a alguien igualmente importante. Mi tío Manuel, primo de mi suegro y un hombre con una gran reputación en la familia. Conocido por ser directo y justo. No era de meterse en la vida de los demás, pero, cuando veía una injusticia, no se callaba. Sabía que, al día siguiente, si había alguien capaz de hacer que toda la familia escuchara, sería él. Le expliqué que al día siguiente iría a casa para resolver un asunto muy importante y que me gustaría que estuviera presente como testigo. El tío Manuel no hizo muchas preguntas. Solo dijo: de acuerdo. Mañana me paso por allí. Si han andado haciendo algo mal, no te preocupes. Yo estaré allí. Al colgar solté un largo suspiro. Pensaban que me estaban llamando para forzarme a firmar. Pero no, era yo quien los estaba atrayendo al escenario. Al momento de la verdad. Donde, una vez expuestos, no podrían ya retroceder. La noche del 2 de enero, apenas dormí. No por debilidad, sino porque tenía que prepararlo todo. Revisé cada archivo, organicé los papeles. Mi madre me trajo un vaso de leche caliente y, al verme todavía trabajando, preguntó: ¿estás segura, hija? ¿Y si te hacen daño? La miré, y por primera vez en días, mi voz salió firme. Estoy segura, mamá. Esta vez, yo no voy a perder. De madrugada, elegí la ropa más sobria que había traído. Preparé la cartera con los documentos. Verifiqué el móvil. Faltaban pocas horas para que ellos pensaran que habían ganado, y pocas horas para que, en esa misma casa, pagaran por todo lo que me habían hecho. En la mañana del 3 de enero, me desperté temprano. La fiebre había pasado, pero el cuerpo aún estaba cansado. Me puse la ropa que había preparado, me recogí el pelo y me miré al espejo. Ya no era la mujer pálida y temblorosa que había sido expulsada de casa. Era la misma Sofía. Pero una Sofía que había dejado de tener pena de sí misma. Mi madre estaba en la puerta, con los ojos húmedos, pero no intentó detenerme. Solo me dio una botella de agua y dijo: si necesitas algo, llámame. Asentí. Le apreté la mano y salí. Cogí un taxi. Cuanto más me acercaba a la casa, más tranquilo se volvía mi corazón. Cuando el taxi paró, vi varios coches aparcados. La casa estaba llena, como había previsto. Respiré hondo y entré. En el salón, varios familiares conversaban. El sonido de las conversaciones se detuvo en el instante en que me vieron. No bajé la cabeza. Entré como si aquella casa nunca hubiera dejado de ser mía. Y, como esperaba, en el centro del salón, Javier estaba sentado, con una pila de papeles frente a él. A su lado, Patricia, maquillada y erguida, intentando parecer importante. Detrás de él, mi suegra, de brazos cruzados y mirada fría. Apenas me vio, Javier señaló la silla frente a él. Siéntate. Dejé mi cartera y me senté despacio. No me saludó. No preguntó si estaba mejor. Solo empujó los papeles en mi dirección. Firma. Y después cada uno por su lado.
Miré los papeles, pero no los toqué. Patricia sonrió, una sonrisa de victoria. Mi suegra, al ver que no cogía el bolígrafo, dijo: «Haces bien en tener juicio. Ya has montado suficiente escándalo». Todo el salón estaba en silencio, observando. Pasé la primera página, leí por encima y la dejé. No firmé. Solo levanté la cabeza, miré a Javier y pregunté, con una calma que lo sorprendió: «Después de que firme, ¿qué pensáis hacer?». Frunció el ceño, irritado. «Eso no es asunto tuyo». Lo miré durante unos segundos. Aquel rostro, aquella voz. Los conocía tan bien. Pero el hombre frente a mí ya no era mi marido. Era solo un hombre codicioso e impaciente. No le dije nada más. Abrí mi cartera y saqué el móvil. Un gesto lento, que dejó a todos confundidos. Patricia frunció el ceño. Mi suegra preguntó: «¿Qué diablos de truco vas a hacer ahora?». No respondí. Abrí la carpeta que había preparado, giré la pantalla en su dirección y subí el volumen al máximo. Segundos después, la voz de Javier resonó por el silencioso salón, proveniente del vídeo de la noche del 30 de diciembre. En la pantalla, él abrazaba a Patricia en mi sofá. «A partir de ahora, esta es tu casa. No tengas miedo». Hice clic en el segundo vídeo. Mi suegra, esparciendo los papeles sobre la mesa. «Tenemos que despachar esto antes del día 2. Si ella vuelve, lo estropea todo». Y la voz de Patricia: «¿Por qué no hacemos ya un poder notarial falso?». Y la de Javier: «No hace falta. Basta con forzarla a firmar después. Para entonces ya no tendrá nada que perder». Cada palabra fue como una bofetada en sus caras, delante de toda la familia. Los tíos y las tías se miraban unos a otros, conmocionados. Javier estaba blanco como la cera. Patricia, que antes parecía tan segura, estaba pálida, con las manos temblando. Mi suegra se quedó paralizada, con la boca abierta, sin poder decir una palabra. Apagué la pantalla. El salón seguía en silencio. Dejé el móvil sobre la mesa, miré a Javier y dije, con voz firme: «No he venido aquí a firmar. He venido a mostrarle a todo el mundo vuestra verdadera cara». Mi frase quedó suspendida en el aire. Nadie se movía. El silencio era la prueba de que su máscara había caído. Javier, sin embargo, no aguantó. Se levantó de un salto, con el rostro rojo de furia, y se abalanzó en mi dirección para arrancarme el móvil. Pero yo estaba preparada. Me aparté, y su mano golpeó con fuerza la mesa, haciendo tintinear las tazas de té. «Eso es mentira. Es un montaje», gritó. Me levanté. «Tranquila. ¿Montaje? Entonces quizás quieras oír esto». Hice clic en otro archivo. Una grabación de audio. La voz de Javier clara. «Tenemos que echarla antes de Año Nuevo. Si no, no podremos arreglar los papeles». No necesité decir nada más. Una tía se levantó, conmocionada. «Dios mío, ¿cómo puede existir gente así?». El salón estalló en murmullos. Las miradas, que antes eran de desconfianza hacia mí, ahora eran de repulsa hacia ellos. Mi suegra, dándose cuenta de que había perdido el control, cambió de táctica. Se acercó, con una voz falsamente mansa. «Sofía, hija. Vamos a hablar en privado. No montemos un escándalo». La miré, sin conmoverme. Cuando me echó de casa, habló en privado. Se quedó sin respuesta. Pero Patricia, sin la misma habilidad para fingir, perdió la cabeza. Se levantó y me gritó: «No eres más que una inútil. ¿Para qué quieres la casa?». Todo el mundo se quedó mirándola, impactado por su descaro. La miré y sonreí, con desprecio. «Sí, soy una inútil. Pero la casa está a mi nombre». Dicho esto, abrí de nuevo la cartera y saqué el dossier de documentos que había impreso. Lo dejé sobre la mesa. El sonido del papel al golpear la madera fue seco, como un punto final. Empujé la carpeta en dirección a Javier. «Y este es el dossier que he preparado. Si el espectáculo de hoy no es suficiente, irá directo a la policía». Esta vez, no solo Javier palideció. Mi suegra se tambaleó. Y Patricia retrocedió un paso. Javier me miraba, intentando entender si hablaba en serio. Y yo, en medio de aquel salón, por primera vez en 10 años, no me sentí inferior a nadie. Me habían empujado al abismo, pero, en aquel momento, me di cuenta de que el poder había cambiado de manos, y su caída no había hecho más que empezar. En ese preciso momento,
Se oyó el sonido de un coche frenando, y justo después, pasos firmes en el patio. Mi tío Manuel entró. Era un hombre respetado por toda la familia. Entró, me miró. Miró a Javier, los papeles sobre la mesa y preguntó, con su voz grave: ¿Quién es el dueño de esta casa? El salón quedó en silencio. Di un paso al frente. Soy yo. El tío Manuel se giró hacia Javier. ¿Sabes quiénes eran sus padres? Javier tartamudeó. Eran gente normal. Mi tío golpeó la mesa con la mano. ¿Gente normal que le dejó una casa que vale una fortuna? Esta zona va a ser parte de un proyecto urbanístico. El valor de esto se va a triplicar. Pensabas que eras más listo que ella, ¿verdad? Javier me miró, boquiabierto. No sabía nada. La codicia lo había cegado. El tío Manuel señaló los papeles. Y con estas artimañas, no solo pierdes la casa, sino que además vas a la cárcel. Fue mi turno de dar el golpe final. Miré a Javier y a mi suegra y dije: tranquilamente. La escritura original y todos los documentos importantes están en la caja fuerte de un banco desde antes de Navidad. El salón estalló de nuevo en murmullos. Se habían pasado días planeándolo todo basándose en fotocopias. La cara de Javier se desfiguró. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Me reí. ¿Para que tú y tu amante lo planearais mejor? Mi suegra, en pánico, intentó zafarse. Sofía. Yo no sabía nada de esto. Pero ya era tarde. Y en medio del caos, Javier hizo lo impensable. Caminó hacia mí y se arrodilló. Me cogió la mano, con lágrimas corriéndole por la cara. Sofía, me equivoqué. Vuelve conmigo. Todo el mundo contuvo la respiración, pero yo lo miré y no vi arrepentimiento. Vi miedo. Miedo a perder la casa, a perderlo todo. Retiré mi mano con firmeza. No estás arrodillado por mí. Estás arrodillado por esta casa. En ese instante, la puerta se abrió de nuevo. Era don Nuno García, mi abogado. Entró, saludó a los mayores y colocó su maletín sobre la mesa. Soy el representante legal de doña Sofía. Tenemos pruebas suficientes para presentar una denuncia penal por intento de estafa y apropiación indebida. El silencio fue total. Mi suegra se dejó caer en una silla. Javier seguía de rodillas, pero ahora parecía un muñeco sin vida. Y Patricia. Patricia empezó a retroceder, lentamente, hacia la puerta. Javier la vio y, con la voz entrecortada, preguntó: ¿Vas a dejarme? Ella lo miró, fría como el hielo. Tú ya no tienes nada que me interese. La frase cayó como una sentencia. Los tíos y las tías negaban con la cabeza asqueados. Y yo, en medio de todo aquello, no sentí satisfacción. Sentí solo la fría certeza de que las relaciones construidas sobre mentiras y codicias siempre acaban en ruinas. Después de aquella frase, nadie dijo nada más. Javier seguía de rodillas. Una figura patética. Mi suegra lloraba en voz baja. Me volví hacia mi abogado y asentí. Él sacó de su maletín otro documento y lo dejó frente a mí. La demanda de divorcio. Cogí el bolígrafo. Por un breve instante, dudé. Recordé todos los años de sacrificio, todas las lágrimas que me tragué. Pero me di cuenta de que mi sumisión no había salvado a mi familia. Solo les había enseñado que podían herirme sin consecuencias. Firme. El trazo fue firme. Mi suegra, en un último esfuerzo, suplicó: Sofía, dame una oportunidad. Me equivoqué. La miré, no con rabia, sino con una calma profunda. Hay cosas que, una vez perdidas, no se recuperan, señora. Puede empezar de nuevo con otras personas. Conmigo no. Ella se calló. Comprendió que ya no había nada que hacer. No volví a mirar a Javier. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso era firme. No estaba huyendo. Estaba eligiendo irme. Nadie me llamó. Abrí la puerta y la luz del sol me inundó. Fuera, mi madre me esperaba. No dijo nada. Solo me dio la mano. Vamos a casa, hija, dijo. La miré, y por primera vez en muchos años, sonreí. Una sonrisa verdadera. Sí, mamá. Vamos a casa. Detrás de mí, aquella casa, aquellas personas, dejaron de tener importancia. No porque hubiera olvidado o perdonado, sino porque había elegido liberarme. El viento de principios de año soplaba suavemente. Respiré hondo y sentí que el pecho se me aliviaba. Ya no había rabia, ni rencor, solo paz. No sé qué me depara el futuro, pero sé que, a partir de hoy, mi vida antigua ha terminado.
Y eso, por sí solo, es suficiente.